¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en este horario especial de verano de la Caja Negra que vamos a hacer todo este mes de enero, febrero y después en marzo retomamos nuestro horario habitual. Varios temas tenemos para compartir esta noche. ¿Qué pasa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Hizo esta tarde Arnoldo Vims una conferencia de prensa para explicar varios escándalos, no solamente lo que pasó con el puente de Ñandutí, entre comillas, que generó toda una polémica, sino también hizo referencia a otras licitaciones, le preguntaron, pero a juzgar por la opinión de la ciudadanía que leíamos en redes sociales, de algunos referentes políticos, no convenció el argumento, la explicación que dio Arnoldo Vims sobre estas denuncias en las licitaciones aparentemente direccionadas, el lobby que están haciendo allí en el MOPC. Ni si me llama el Papa voy a ceder para direccionar una licitación, dijo Vims. ¿Y qué pasa si le llaman los amigos? Es la pregunta que nos hacemos. Y vamos a mostrar en un informe enseguida dos casos puntuales. Uno tiene que ver con una licitación de 20 millones de dólares que ya se tuvo que haber definido el año pasado, hasta ahora no se firmó contrato, y es una obra de vital importancia y tiene que ver con el dragado del río Paraguay. Nosotros hablamos con Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción. Hay una expectativa muy favorable para todo lo que va a mover la soja este año. Hay una estimación de 5.000 millones de dólares en divisas y el 97% de la exportación de granos de nuestro país pasa por el río. Por eso la obra, el dragado del río Paraguay, es una obra de vital importancia para la economía de nuestro país. El año pasado tuvimos el problema de la sequía y también vamos a escuchar enseguida lo que nos decía en Radio 1 el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, Esteban Dos Santos, por qué es importante esta obra. Pero ¿qué es lo que pasa en el MOPC? No se define porque el comité evaluador en esta licitación en su momento hizo duros cuestionamientos acerca o sobre la documentación arrimada por la empresa que aparentemente va a ser adjudicada, que ya fue notificada, no se firmó el contrato, por eso digo aparentemente, la empresa TIC de Francisco Griñó. Una empresa que hoy tiene un problema interno, entre paréntesis, con un ex socio de apellido Lesme y tuvieron las cuentas embargadas. Es la misma empresa que en el 2008 fue beneficiada con la adjudicación para la Costanera Sur, obra que hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada, por cierto. En el 2018, aclaro, hace ya 2 años, le dieron a esta empresa TIC del empresario Francisco Griñó, Costanera Sur, no se ha hecho absolutamente nada y ahora de vuelta le adjudican esto que tiene que ver con la obra, como les decía, de vital importancia, el dragado del río Paraguay, una licitación de 20 millones de dólares y hay cuestionamientos en lo que respecta a la documentación arrimada por esta empresa, observaciones que hace el comité evaluador y sin embargo dejaron de lado esas observaciones y le adjudican a la empresa de Griñó. ¿Por qué? Griñó tiene un padrino dentro del MOPC, así como tienen otras empresas. Eso vamos a hablar enseguida. Pero antes está el colega periodista del diario La Nación, Alfredo Paredes. Él es uno de los periodistas. Ellos se pusieron de acuerdo con otros colegas de prensa escrita que abocados a la cobertura del MOPC, ellos quieren tener información certera, detalles, contratos, documentos, por ejemplo, de lo que pasó con la cuestionada licitación del puente de Ñandutí que le dieron a esta multiproveedora de los Campos Cervera y que le queremos preguntar a Alfredo, ¿en qué quedó eso? ¿Prosperó? ¿Recibieron esa documentación? ¿Están conformes ustedes, tanto él como otros colegas, lo que dijo Vims hoy en su conferencia de prensa en el MOPC? Le saludamos al colega Alfredo Paredes, periodista del diario La Nación. ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo está? Un abrazo, saludo a la audiencia, también a la teleaudiencia de mi canal. Y bueno, hoy, después de muchos días de lucha, de intensas notificaciones,
se dio por fin, por lo menos de manera virtual, la conferencia de prensa realizada por el ministro Arnoldo Vince, ¿verdad? Así como dijiste, con un grupo de colegas de varios medios escritos hemos presentado una nota de manera a transparentar un poco la gestión del señor ministro, y sobre todo con varios informes que se han pedido, y que no han sido de alguna manera devuelta en respuesta ante estos casos. Y bueno, hoy se tuvo ese encuentro con todos los medios, o sea, con la mayoría de los medios, y bueno, de alguna manera trató de explicar un poco puntualmente este tema del puente. Dijo de que en días más esto va a estar proveyendo documentos. También se armó una especie de comité de evaluación que va a estar encargado a cargo del viceministro de Obras para ver un poco con la intención de clarificar todo este proceso licitatorio, decía Arnoldo Vins esta tarde, Jorge. El- la nota que ustedes, Alfredo, le remitieron al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, piden informes puntualmente sobre esta licitación del polémico puente, entre comillas, de Ñandutí, o también piden información sobre otras licitaciones. En realidad es más genérica, ¿verdad? Es más general, no precisamente sobre este punto, porque Arnoldo Vines desde que asumió los primeros meses ha estado muy abierto, pero después de alguna manera se cerró realmente la prensa, solamente en cuestiones de inauguraciones con presencia del presidente de la República, ha dado declaraciones, después ya no. Muy difícil es, o fue realmente hablar un poco con él, tanto La Nación como otros medios, ¿verdad? Fue realmente en general, porque en conversación, como dijimos, con otros colegas también tienen sus peticiones, solicitudes de informes donde no han sido respondidas. Entonces, no tuvimos otra de que hacer fuerza, ¿verdad? Unirnos un poco como para poder lograr lo que hoy, digo yo, medianamente se logró, porque siempre la idea es hacer un poco presencial, pero como sabemos, con esta situación de pandemia no se puede. Entonces, por lo menos de manera virtual se llegó a hacer. No, es a nivel general realmente el pedido que hacemos. ¿Les satisfizo en particular a vos de lo que escuchaste esta conferencia, las argumentaciones, las explicaciones que dio VIMS? ¿Ustedes ya están conformes con esto o van a insistir en acceder a más documentación, a más información, a más datos para compartir con la opinión pública y transparentar todo lo que pasa allí en el MOPC, Alfredo? Para nada, Jorge. Una cosa es tener una conferencia de prensa realmente, y otra cosa es acceder a documentos en una conferencia de prensa, o bien en las gacetillas que envían desde el Ministerio de Obras Públicas. Es más bien lo que ellos quieren dar a conocer. Sin embargo, la gente, la población tiene derecho y quiere saber qué es lo que pasa, no solo en el Ministerio de Obras Públicas, sino que en todos los entes estatales donde se ejecutan dinero público, ¿no? Recordemos que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, si no es el único, es uno de los ministerios que más recursos es destinado a esta cartera. Fácilmente estamos hablando de $1.000 millones al año. Unos 600, 700 millones son de recursos del Estado, es decir, de los impuestos, ¿verdad? A esto se le suman bonos soberanos, se le suman préstamos de multinacionales, ya sea VIP, CAF, POSEN, o sea, una serie de préstamos que al final se convierten en deuda del Estado, o sea, deuda de todos nosotros, que después pagamos con los impuestos. Para nada, siempre están los pedidos de informe que hasta ahora no han sido, como dije, han sido respondidas. Todo es mediante conferencia. Últimamente el ministro Bin ha realizado, ha aparecido, ¿verdad? Haciendo conferencias, pero de manera virtual, sin ese pimponeo de pregunta-respuesta, no como hoy. En su informe final del año pasado, él había hecho mediante la página del MOPC en el Facebook Live, ¿verdad? Pero era muy cuadrado, ¿no? En donde él solamente hablaba, presentaba su informe, no hubo preguntas de los medios de comunicación, terminó su locución y ahí terminó la conferencia. O sea que recién hoy, después de mucho tiempo, se tuvo con él una conversación, por lo menos para dilucidar algunas consultas referentes a todo lo que es el tema del puente, otras consultas también sobre otros puntos, ¿no?
Bueno, Alfredo, vamos a hacerle el seguimiento. Ojalá, siempre hay que decirlo, esto que decidieron hacer ustedes no es por un capricho del periodismo, de la prensa, es una intención también de comunicar, de contar a la opinión pública y que la gente sepa cómo se maneja el dinero público. Ese es el objetivo. Estaba también leyendo opiniones de otros colegas, Sergio Noé, Sí. también de otros periodistas que están permanentemente abocados a la cobertura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Alfredo, te agradezco este contacto, vamos a seguir hablando y gracias por hablar con nosotros, muy amable. A ustedes por la oportunidad, un abrazo querido Jorge y saludo a toda la teleaudiencia única. Muy bien, señor Alfredo Paredes, periodista, él está abocado a la cobertura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del diario La Nación. Tenemos preparado este informe. Esta es una licitación que llamado que se hizo en octubre del año pasado. Se presentaron 4 empresas y se elaboran, por supuesto, para los procesos licitatorios, el pliego de bases y condiciones, y en el pliego de bases y condiciones se ponen las especificaciones técnicas que las empresas proveedoras tienen que cumplirlas. Hay un aspecto que esta empresa, que ya le notificaron, entre paréntesis, que fue adjudicada, pero no se firmó todavía el contrato, que es la empresa TIC del empresario Francisco Griñó para el dragado del río Paraguay. En realidad, esta licitación tiene 3 tramos. El primer tramo para el dragado del río Paraguay es el río Paraná, allí en Paso de Patria, hasta Asunción, después de Asunción hasta Concepción y de Concepción hasta el río Apa. En realidad el tramo más grande es Asunción, Concepción. Ese le dieron a la empresa TIC. Van a ver en este informe, no lo estamos diciendo nosotros, porque vamos a escuchar también en Radio 1, hablamos con Pedro Ferreira y lo que él argumenta. Esto está, y tenemos acá la documentación de lo que dice el comité evaluador del MOPC, del incumplimiento de la empresa TIC, de algunas consideraciones que se leen en el pliego de bases y condiciones y que tienen que ver con la figura del jefe de superintendente de obras, que tiene que tener una experiencia mínima de 2 años, 240 horas, una capacitación puntual en el tema dragado. Y en el informe del MOPC dice que el ingeniero Pedro Ferreira no cumple con ese requisito. Y hay algunos hechos muy llamativos. Acá tengo el certificado de trabajo que lleva la firma del empresario Griñó y dice que Pedro Ferreira trabaja en TIC desde diciembre de 2017 hasta enero del 2020. Entonces, el comité evaluador dice, ¿en qué momento hizo eso? Porque Pedro Ferreira fue presidente de la ANDE por 1 año y piquito. Y también hay otro documento que no se ve en este informe, porque me pasaron recién hoy, que a Pedro Ferreira lo designaron vicedecano de la Facultad de Ingeniería, de la FIUNA. Y acá tengo, dice, en sesión extraordinaria de este viernes 3 de marzo del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, fue electo como vicedecano de la institución el profesor ingeniero Pedro Agustín Ferreira Estigarribia y se lo designa decano en ejercicio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Acá está la fecha, 2017, dice. Y acá una parte de las obligaciones de los vicedecanos. El cargo de vicedecano requiere dedicación plena durante el horario de funcionamiento del órgano, salvo ejercicio de la docencia, como hizo Pedro Ferreira para, según el certificado de trabajo, acá tengo el certificado que firma el empresario Griñó, dice que Pedro Ferreira fue o trabajó en esta empresa o trabaja en esta empresa desde el 2017 hasta el 2020. Y es un requisito clave que pone el MOPC para esta licitación, 20 millones de dólares dragado del río Paraguay. También hace referencia el comité evaluador de que se ha presentado una oferta temeraria porque se establecen las ofertas que pueden ser factibles de cumplimiento. Cuando se ponen precios muy para abajo, ya se debe argumentar por qué. Sin embargo, eso no se argumentó, dice el comité evaluador. Pero sin embargo,
Pese a todo esto que estamos contando, en el MOPC le dieron la adjudicación para una obra de vital importancia para el Paraguay, para la economía. El 97% de la exportación de granos de nuestro país pasa por el río y hoy no se ha hecho esta obra, no se firmó contrato aún, una licitación que ya, reitero, arrancó en octubre del año pasado. Veamos el informe. ¿Qué pasa en el MOPC? Constructora mimada de Vince gana licitación pese a dudosos antecedentes. El Ministerio de Obras Públicas adjudicó de forma irregular las obras del dragado y mantenimiento del río Paraguay a la empresa Topografías y Caminos TIC. La empresa, que va adjudicada para el dragado, es representada por un conocido empresario considerado íntimo del ministro. La firma fue beneficiada pese a tener sus cuentas bancarias embargadas y sin poder pagar el sueldo a sus empleados. Una grosera cadena de irregularidades se dieron para que TIC lograra imponerse sobre otras empresas que se presentaron a la licitación el año pasado. La oferta electrónica fue presentada por el Ministerio en septiembre de 2019. El 23 de octubre, 4 empresas presentaron sus ofertas y documentaciones exigidas. Uno de los requisitos básicos era que el jefe de obras sea una persona con más de 10 años de experiencia en el rubro dragado o el ámbito de navegación. TIC propuso al ingeniero Pedro Ferreira, ex titular de la ANDE, para el cargo. Para demostrar que el profesional cumple con los requisitos, presentaron un certificado de trabajo firmado por el ingeniero Francisco Briñó, quien es presidente de la firma, y en el que señalaba que el ingeniero Ferreira ya fue asesor y jefe de obras en 3 contratos similares a este que presentó el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, estas obras se dieron en septiembre del 2018, cuando Pedro Ferreira era presidente de la ANDE, y según los documentos oficiales, asumió el cargo el 15 de agosto de 2018 y renunció al mismo el 24 de julio de 2019. El reglamento de la ANDE prohíbe al presidente del ente intervenir directa o indirectamente en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su cargo en la ANDE, por lo cual es imposible que el ingeniero Ferreira, siendo titular de la ANDE, también haya estado trabajando para TIC. Otra irregularidad detectada fue la presentación de certificados académicos de cursos realizados supuestamente por Pedro Ferreira, y los mismos tenían 2 días de duración, pero se hacían figurar que fueron 240 horas académicas las completadas por el ingeniero, por lo que el comité evaluador del ministerio, al analizar el caso, demostró que los documentos presentados por TIC eran de contenido falso, por lo que se rechazó la carpeta de la empresa y el 4 de diciembre se cerró la fecha para la adjudicación de la obra. Pero como la intención desde el Ministerio de Obras era adjudicar a como dé lugar a TIC la obra, desde el Ministerio, el 10 de diciembre, una semana después de cerrarse la adjudicación, se presentó una nota en la que se solicita la adecuación de precios para la oferta de TIC para que siga en carrera la empresa y se la vuelva a incluir por la ventana. TIC es la misma empresa beneficiada con varios otros contratos, como la construcción de Costanera Sur, adjudicación que se dio en el 2018 y hasta ahora no pasó nada. Con tantas irregularidades, la pregunta es: ¿quién apadrina a TIC en el Ministerio de Obras? Para hacer mucho más grave la situación, la empresa TIC se encuentra afrontando un lío judicial entre sus socios. Les tienen embargadas todas sus cuentas bancarias, por lo que no pueden honrar deudas con proveedores, clientes ni pagar sueldos a sus empleados desde hace 2 meses. Pero ni con este grave inconveniente, desde el Ministerio de Obras se anuló el contrato con esta empresa. ¿Cómo el MOPC le depositará el anticipo del 30% si la cuenta de la empresa está embargada? No podrán usar el dinero, la obra tendrá un retraso o simplemente no se hará con las consecuencias que eso implica. La Caja Negra denunció el año pasado la existencia de feudos en el MOPC en distintas dependencias con un comité evaluador que cocina licitaciones y adjudica obras a las ofertas más caras y a los que no reúnen todos los requisitos. Al presidente Mario Aldo Benítez le entregaron un cúmulo de pruebas sobre ciertos manejos irregulares en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en donde la administración del ministro Arnoldo Vince hace agua
por todos lados. ¿Dará explicaciones el ministro Vins o seremos los próximos bloqueados por el ministro? Bueno, en el informe hacemos referencias y seremos los próximos bloqueados. Tenemos testimonio de colegas periodistas que le piden informes al ministro y desde su cuenta, no sabemos si maneja él o su community manager, directamente bloquean a quienes le piden, ni siquiera le hacen críticas, sino le piden informes. Y eso hoy pasa en el MOPC después de mucho tiempo. Escucharon recién lo que dijo Alfredo Paredes, el colega de La Nación. Hoy decidió dar la cara y hablar, pero no convenció. Insisto en esto que dijo, ni si me llama el Papa. Vengamos que el Papa nunca le va a llamar a Vins, porque es de otra religión, pero ni si me llama el Papa voy a ceder a direccionar licitaciones. Pero ¿qué pasa si le llaman los amigos? Insisto con esta pregunta que le hacemos también al ministro Arnoldo Vins. Y esto que acabamos de ver, en esta licitación, 20 millones de dólares, dragado del río Paraguay, insisto, estas observaciones están acá, en un documento del informe de evaluación técnica de las ofertas del propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces, acá surge otra pregunta. ¿Para qué se conforma un comité evaluador, un comité técnico que evalúa las ofertas, si después, si este comité claramente dice, esta empresa no cumple con un requisito que debe tener jefe o superintendente de obras, 2 años o más de experiencia, dice, no cumple, dice acá el informe, después hace referencia que propone como jefe de obra al ingeniero Pedro Ferreira y menciona que en el tiempo en que supuestamente Ferreira estuvo trabajando en TIC, él estaba como presidente de la ANDE. ¿Y que dice la carta orgánica de la ANDE? Que el presidente de esa institución se debe abocar 100% a esa actividad, a ser presidente de la ANDE, no a ser jefe de obras de una empresa constructora. Y después otros puntos que vimos en el informe y claramente hace referencia a que no resulta aceptable la oferta de la empresa TIC, inaceptable y la oferta debe ser rechazada, dice. Acá tengo el documento. La oferta debe ser rechazada. Está acá. Dice el comité evaluador del MOPC. Entonces, ¿para qué le hacen trabajar a este comité si finalmente, yo no sé si es una decisión de VIMS, deciden de todos modos adjudicarle a la empresa TIC pese a todos estos cuestionamientos que acabamos de mencionar, además de la oferta temeraria, además de que tiene la adjudicación para Costanera Sur y que no se ha hecho absolutamente nada? ¿O ustedes vieron alguna obra, algún avance en el proyecto Costanera Sur? Un proyecto de vital importancia para cerrar el círculo allí del corredor frente al Botánico. Ya está culminando esa obra. Costanera Norte, la obra de Costanera Sur es una obra clave que se tiene que hacer. Y después está lo otro, que esta empresa, insisto, que no es nada personal, porque estamos leyendo el documento del MOPC. El empresario Griñó, que no voy a entrar en el detalle, pero hoy tiene un problema interno con su ex socio de apellido Lesme. Y en el comunicado que veíamos recién, un comunicado interno, la empresa TIC les dice a sus empleados, no le vamos a pagar salario enero y febrero. Entonces, ¿cómo el MOPC le va a adjudicar a esta empresa que tiene su cuenta embargada por un problema interno entre sus accionistas? Y aparte del antecedente de que no se ha avanzado en la obra Costanera Sur. Exponiendo esta realidad, este hecho de esta obra, insisto, de vital importancia, 20 millones de dólares, dragado del río Paraguay. ¿Por qué es tan importante? Mencionaba recién lo que nos decía Héctor Cristaldo, el referente del gremio de la producción, Unión de Gremios de la Producción. Hay una estimación, hay una perspectiva muy positiva para todo lo que va a generar la soja este año en nuestro país. Y se hace una estimación que ronda
5.000 millones de dólares que va a mover en divisas. ¿Y cómo nosotros sacamos la soja que se produce en nuestro país afuera? No lo hacemos vía terrestre, lo hacemos vía fluvial, utilizamos nuestros ríos. Y si nuestros ríos no son navegables 365 días, como pasó el año pasado a raíz de la sequía y también por la falta de dragado, pues ¿cómo vamos a hacer? Vamos a escuchar qué nos decía. Hablamos nosotros ayer en Radio 1 con Esteban Dos Santos. ¿Quién es Esteban Dos Santos? Él es el actual presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de nuestro país. Y escuchen lo que dice él, por qué ellos insisten y van a remitir de vuelta una nota al MOPC, la necesidad urgente que se encare la obra de dragado del río Paraguay y que por una cuestión de favorecer a una empresa amiga no se puede dejar de lado una obra porque se presentaron 4 empresas. No solamente la empresa de Griñó TIC está en condiciones de hacer este trabajo. Hay otras 4 empresas que se presentaron, que han arrimado oferta y que están en condiciones de hacer esta obra. Está la empresa LTSA, Terminal Occidental SA, está la empresa Artes y Estructuras SA. Después que están las empresas que se presentaron, ¿por qué no se le da la segunda mejor oferta? Escuchen lo que dijo en Radio 1 Esteban Dos Santos, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de nuestro país. Justamente por este problema con una de las empresas. El 95% de la exportación de grano de nuestro país sale a través del río, pero eso es el 30% de nuestra economía. El 85% del comercio exterior paraguayo se mueve a través del río, ¿verdad? Entonces, el impacto de las obras de dragado es mucho mayor que solamente la exportación de grano de nuestro país. Nuevamente, es sumamente importante para nuestra economía, pero hay todo otro movimiento que depende del tránsito de las embarcaciones en el río. Y esto es estratégico para nuestro país. No podemos tardar más de 1 año y medio en licitar y adjudicar una obra que tiene tanta relevancia para nuestro país. Nosotros desde el Centro de Armadores lo que le reclamamos al gobierno es que se hagan las obras, pero que también se hagan de buena manera. Una obra estratégica para el país, que se haga la obra y que se haga de buena manera, en un proceso licitatorio como corresponde, y no para favorecer a una empresa que, reitero, y esto hago de vuelta la salvedad. Acá tengo la documentación. En la caja negra tenemos la documentación que arrimó la empresa al MOPC en este proceso licitatorio, y acá está lo que dice el comité evaluador. ¿Qué dijo Pedro Ferreira? Porque esto comentamos en Radio 1 y ya decidimos llamarlo a él para que dé explicaciones sobre estas observaciones. Tenemos a mano lo que intentó justificar, lo que él dijo que en realidad había sido que Francisco Griñó, en este certificado de trabajo que envió al MOPC, no arrimó toda la información en lo que respecta al vínculo del ingeniero Ferreira en esta empresa. Y nosotros nos preguntamos, una licitación, 20 millones de dólares, ¿cómo pueden cometer ese tipo de irregularidades, ¿verdad? ¿Cómo se puede, ese tipo de descuidos de no poner toda la información que es determinante para que califique o no en un proceso licitatorio? Vamos a escuchar qué dice al respecto el ingeniero Pedro Ferreira. Julio 2015 aproximadamente hasta 2018, hasta inicio del 2018 estuve en la empresa. Con alguna, no era todo tiempo, entonces a veces sí, a veces no continuado. Y luego, después ya de salir de la ANDE, en septiembre, ellos me llamaron, preguntaron si me gustaría que yo vuelva a trabajar con ellos, le dije claro, y volví a trabajar con ellos, así. De hecho, TIC ha sido la empresa que ganó todas las licitaciones por buen precio, por buena calidad,
que se han hecho hasta ahora, licitaciones internacionales, inclusive de dragado del río Paraguay. Todas ganó desde el 2013. Eso digo, desde el 2013. No creo que alguien tenga 10 años o sea, entonces, estoy seguro que por eso pidieron 2 años, ¿verdad? Yo tengo sobradamente los 2 años. Estuve trabajando desde el 2015, cuando eso yo había renunciado ya unos años antes a la ANDE, la primera vez que renuncié, salí a trabajar en el sector privado, y trabajé en 2015, 2016, comienzo del 2017. Trabajé hasta que se terminó ese trabajo de dragado. La adjudicación se dio antes de esta medida, por lo tanto, las personas que estuvieron en el proceso de adjudicación no tienen ninguna forma de predecir una medida judicial que le puede venir a una u otra empresa en cualquier momento. ¿Okay? Entonces, esto sucedió a finales de diciembre. A nosotros nos avisaron el 30 de diciembre que había una disposición. Y te explico cómo es. Hay desavenencias entre dos grupos de socios, vamos a decir así, ¿verdad? Vos señalaste muy bien la del ingeniero Julio Lesme y la del ingeniero Francisco Orillo. Resulta que había que por lo menos cambiar la firma en los bancos. Entonces había una imposibilidad física y ese es el marco en el cual salió ese comunicado. Bueno, ahí está lo que dice Pedro Ferreira. Por acá reitero, y para cerrar este tema, y vamos enseguida, después de la pausa, al otro punto. Dice el comité evaluador del MOPC. Por tanto, la experiencia que se pretende certificar en el contrato, dice, y al cual acompaña un certificado de trabajo que mostramos recién, que tiene la firma del empresario Griñó, de la firma Ingeniería de Topografía y Caminos S.A., TIC S.A., para acreditar esta experiencia, como las anteriores citadas, no puede ser considerado debido a que la información prevista en el certificado de trabajo no condice con lo dispuesto en el decreto, porque está el decreto que hace referencia al nombramiento de Pedro Ferreira como presidente de la ANDE. Y acá está el certificado de trabajo. Entonces, ¿cómo hizo Pedro Ferreira para tener esta acreditación o esta antigüedad y cumplir con este requisito del pliego de bases y condiciones? Y a esto se suma esto que mostramos recién, que esto no incluimos en el informe porque esto me pasaron hoy, que a él lo designaron en el 2017, que según el certificado de trabajo, él ya trabajaba en TIC, y le designaron a él, al ingeniero Pedro Ferreira, vicedecano de la Facultad de Ingeniería. ¿Y qué dice acá? El estatuto, que el vicedecano debe dedicarse, tiene que tener dedicación plena, dice, al cargo, salvo ejercicio de la docencia. Acá está el documento, lo que dice la carta orgánica del funcionamiento de la Facultad de Ingeniería, y acá está cuando le designaron en el 2017 a Pedro Ferreira al frente de la Facultad de FIUNA. Y pese a todo esto, y hoy el reclamo que hace Dos Santos del Centro de Armadores Fluviales, que quieren la obra, el dragado del río Paraguay, 20 millones de dólares, porque considera una obra estratégica para el Paraguay. Se tienen que hacer las obras y las licitaciones se tienen que hacer bien. Y está el otro dato, este es importantísimo. Todo lo que la soja, la exportación de granos pasa por el río. Necesitamos esta obra y esta licitación se tiene que hacer en forma. ¿Cuál es la información que manejan las empresas oferentes? Que como salta esto ahora, lo que quieren hacer desde el MOPC es declarar desierto el llamado. Y eso sería gravísimo. No le pueden seguir dando a TIC por todas estas irregularidades. Y si declaran desierto el llamado para no darle la segunda mejor oferta, el perjuicio que se va a generar para la economía va a ser tremendo. El perjuicio por los datos que acabamos de exponer de lo que dice Dos Santos, lo que dice Héctor Cristaldo. Hacemos pausa, venimos enseguida.
Contrataciones anuló una amañada licitación del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, una vez más, se encuentra metido en una engorrosa licitación donde se acusa al ente estatal de hacer la vista gorda a la hora de verificar documentos de una empresa para beneficiarla con una millonaria adjudicación. El caso se remonta a septiembre del año pasado, cuando el ministerio a cargo de Arnoldo Vins, a través del portal de contrataciones públicas, lanzó la licitación para la rehabilitación y duplicación del tramo Remanso Ruta 9 en la zona de Vista Alegre, Puerto Falcón, un total de 19,20 kilómetros. 13 empresas se presentaron al llamado y finalmente fue adjudicado el consorcio Puerto Falcón, Benito Rollo e Hijos S.A., LTSA, y terminó segundo el consorcio Falcón 1, EDB Construcciones, Constructora Asunción Sociedad Anónima, Vial Agro Sociedad Anónima, que presentó una protesta alegando que la firma ganadora no tenía la experiencia requerida en el pliego de bases y condiciones, así como tampoco evaluación económica financiera, por lo que solicitó que se anule la adjudicación. A todas luces, una vez más quedó al descubierto que la empresa Consorcio Puerto Falcón tenía la bendición desde el ministerio para ser la que se quede con la obra, que tiene un costo de 158.351.995.484 guaraníes. Sin embargo, este consorcio no contaba con uno de los requisitos expuestos en el pliego de bases y condiciones, que era la experiencia específica en obras, experiencia específica en construcción y calificación. Los representantes de Puerto Falcón presentaron un acta de liquidación de la obra, de los trabajos de rehabilitación de corredores viales, rehabilitación y mantenimiento del tramo Concepción Pozo Colorado, para demostrar su experiencia en el rubro vial. Sin embargo, el acta de liquidación es solamente un recibo y lo que pide el pliego de bases y condiciones es que se presente el acta de recepción provisoria o definitiva de la obra para acreditar el cumplimiento del trabajo y acreditarlo como experiencia. Desde el Ministerio de Obras Públicas, el comité evaluador dejó pasar por alto este hecho con tal que el consorcio amigo siga en carrera. Es más, en su respuesta al reclamo presentado desde el ministerio, señalaron que el consorcio que ganó la licitación cumplía con todos los requisitos del pliego de bases y condiciones, por lo que pedía que se rechace la protesta y se prosiga con la adjudicación. El 28 de diciembre, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas analizó la protesta y llegó a la conclusión que efectivamente el consorcio Puerto Falcón no estaba en condiciones de llevar a cabo el trabajo y anuló la adjudicación. Esta Dirección Nacional ha constatado que las manifestaciones expuestas por la convocante al contestar la propuesta no constan en el informe de evaluación de ofertas como parte del análisis realizado de la oferta presentada por el consorcio adjudicado. La omisión detectada resulta relevante puesto que en el informe de evaluación de ofertas no se ha incluido la forma en que la convocante ha valorado las documentaciones mencionadas y el razonamiento que sustenta que las mismas resultaran suficientes para concluir que la oferta del consorcio adjudicado cumple con todos los requerimientos de la convocatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 28 de la ley número 2051/03, señala parte de la conclusión que hizo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y por eso pide que se retrotraiga el procedimiento a la etapa de evaluación de ofertas entre las 12 empresas restantes. Ordena además al Ministerio de Obras Públicas que comunique el resultado de la evaluación de las ofertas en un plazo de 20 días. Si se sigue el mismo mecanismo, la empresa que debe ser adjudicada con la obra es el consorcio Falcón 1, EDB Construcciones, Constructora Asunción Sociedad Anónima y Vial Agro Sociedad Anónima. Pero desde el Ministerio de Obras Públicas plantean declarar desierta la licitación y empezar otro proceso licitatorio. En busca de otra empresa amiga. Según la protesta presentada, en este caso la empresa, entre comillas, amiga, es la empresa que integra el consorcio Puerto Falcón, empresa integrada por Benito Rollo y la empresa LTSA, que es la empresa Los Trigales. Entre paréntesis, habría que en otro momento investigar a esta empresa Los Trigales. Pero esta sería la empresa amiga. El informe de contrataciones públicas es un informe contundente. Incluso en una parte que tengo acá el informe, hace referencia a que pudo haberse dado
un caso de falsificación de documentos públicos para seguir justificando la oferta arrimada por este consorcio Puerto Falcón, Benito Rogio y LTSA. Este es un caso gravísimo. Contrataciones Públicas sentó una posición que acabamos de ver en el informe. Y los empresarios de la construcción no quieren hablar. En el caso anterior yo hablé con dos de ellos, para este caso también. ¿Por qué? Porque así como en el tema del dragado del río Paraguay en esa licitación, las empresas que protestan, uno de los accionistas, esto me contó uno de los accionistas, recibe un llamado de una alta autoridad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y le plantean retirar la protesta. ¿A cambio de qué? De que existen otras obras que esa empresa que protestó puede llegar a ganar o incluso van a más. Si no retiran la protesta, no van a ganar más licitaciones en el MOPC. Eso mismo se dio en el caso dragado, el río Paraguay, esta licitación de 20 millones de dólares, y ahora en esta licitación que el Ministerio Público lanzó el año pasado para la rehabilitación y duplicación del tramo Remanso Ruta 9 Vista Alegre Puerto Falcón, total de 19 kilómetros y medio, una obra de 26 millones de dólares. ¿Por qué el MOPC desoye hasta ahora lo que dice Contrataciones Públicas? Que esto podría terminar incluso en la Fiscalía porque se hace mención a falsificación de documentos públicos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el MOPC? Como le recomienda Contrataciones Públicas, reevaluar en un plazo de 20 días, dejar de lado a esta empresa y ver a las otras dos empresas que se presentaron en este proceso licitatorio. ¿Pero qué quieren hacer en el MOPC? Quieren declarar desierto el llamado. ¿Qué es el modus operandi? Salta un escándalo o se protesta una licitación, declaran desierto hasta que todo se enfríe o arreglan con quien protestó y terminan favoreciendo a la empresa que el ministro Vims decide que tiene que ser beneficiada la empresa en los procesos licitatorios. Y esto que estoy diciendo me hago responsable porque he hablado con empresarios de la construcción. Muchos de ellos temerosos no quieren dar la cara. Yo les digo, ¿por qué no vienen acá a dar la cara y hacer la denuncia? ¿Por qué? Porque recibieron ellos, esto que hicieron protestas en contrataciones públicas, llamadas de, no sé si puedo decir, de un viceministro, otro recibió la llamada de un tal Marín, no recuerdo el nombre, anoté por acá. ¿Y qué le dice? Retirar la protesta, vas a ganar o podés llegar a ganar otras licitaciones, o si no lo haces directamente en este gobierno por lo menos no ganas licitaciones. Y hay empresas que no pueden, que viven de esto, que necesitan estos contratos, se crearon para esto, tienen empleados, tienen deudas que tienen que cobrar, cuentas que tienen que cobrar, cuentas que tienen que cobrar en el MOPC y no se animan a hacer la denuncia. Y en este caso, en esta licitación, reitero, rehabilitación, duplicación del tramo Remanso Ruta 9 Vista Alegre. A toda costa le quieren adjudicar a esta empresa consorcio Puerto Falcón, Benito Rogio y la empresa LT Los Trigales S.A. Y hay un informe lapidario que, insisto, y siempre hago esa salvedad, esto no lo estamos inventando nosotros, o no es una versión de un sector empresarial que perdió la licitación. Estamos leyendo el informe de Contrataciones Públicas, que reitero, hace referencia a producción de documentos públicos de contenido falso. Entonces esto es gravísimo y da recomendaciones Contrataciones Públicas al MOPC. ¿Pero qué quieren hacer en el MOPC? ¿Quieren declarar desierto o insistir con
darle esta adjudicación, 26 millones de dólares, a esta empresa en particular. Son dos casos, además de los otros casos sonados que ya sabemos que se dieron en el MOPC de supuesto direccionamiento de licitaciones para otras empresas hoy consideradas multiproveedoras, el caso del dragado y ahora este caso de esta duplicación del tramo Remanso Ruta 9 una hora, también importante, 26 millones de dólares. ¿Por qué insisten en darle a este consorcio, Benito Rogio y la empresa LT, cuando hay otras empresas que presentaron sus ofertas, que no tienen problemas de documentación y que están en condiciones de hacer la obra? Está con nosotros en línea el ingeniero Amílcar Troche, él es presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en contacto contigo y con la audiencia. A las órdenes. Ingeniero, ¿qué es lo que pasa a tu criterio? Leía hoy unas declaraciones tuyas en un diario, específicamente en el diario ABC Color, sobre esta licitación, polémica por cierto. A tu criterio y también apelando a tu experiencia, ingeniero, ¿qué es lo que pasa hoy en el MOPC con todos estos escándalos, estas licitaciones aparentemente direccionadas? Hay un tufo de mucho lobby dentro de esa institución. ¿Cuál es tu percepción, ingeniero, de lo que está sucediendo hoy en el MOPC? Bueno, vamos a dividir la respuesta. Todos, me incluyo, estamos, todos los del sector de la ingeniería, de la construcción, estamos contentos con que por fin en el Paraguay en los últimos años se esté invirtiendo fuerte en las obras de infraestructura. Paraguay es uno de los países más atrasados en todo tipo de infraestructura. Carreteras, sanitarias, hospitales, agua potable, telecomunicaciones, etc. Por lo que vemos con muy buen criterio que el Estado paraguayo invierta ingentes cantidades de dinero endeudándonos como país para algo positivo, para desarrollar las infraestructuras. Bueno, pasamos a la segunda parte para responder a tu pregunta. Efectivamente, también percibo y recibo en mi carácter de presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, el gremio más antiguo del país, gremio madre de los gremios de la construcción, que se han dado una serie de situaciones en las que las ofertas más convenientes para el Estado paraguayo no han resultado ganadoras. En situaciones forzadas, con pliegos probablemente no muy competitivos en el sentido de permitir la amplia participación y competencia, que viene un poco a deslucir el trabajo, de generar muchas fuentes de trabajo, el trabajo de tener una gran cantidad de contratos simultáneamente, y se van repitiendo y de manera cada vez poco más desembosada, llegando a situaciones como estas que ahora nos ocupó la opinión en respuesta a la solicitud de otro medio de prensa, en donde me consultaron qué opinaba sobre el precio de la pasarela construida sobre la autopista Ñuguazú. Yo di mi opinión. Nuestra empresa es una empresa consultora, es una de las que ha elaborado varias veces proyectos muy similares. El último, justamente, nuestra empresa fue la que diseñó, hizo el estudio de factibilidad y el proyecto ejecutivo de la ruta que estás mencionando, la de Remanso hasta Falcón. En ese proyecto nosotros diseñamos 5 pasarelas peatonales metálicas. En ese proyecto, las pasarelas peatonales que diseñamos, de características muy similares a las que nos ocupa, han tenido un costo cercano a los 450 a 500 mil dólares. Yo me referí específicamente a ese diseño que se hizo en nuestra empresa para el contratante Ministerio de Obras Públicas. Luego las conclusiones y las comparaciones ya quedaron en el terreno de la prensa. Esto que dice, ingeniero, pliegos, yo también coincido, ¿verdad? En general, en un país, usted sabe muy bien esto,
carente de infraestructura, uno de los más, a nivel regional incluso, todo lo que tenemos que hacer todavía en materia de infraestructura, por supuesto que se aplaude y se festeja que se tenga recursos, se invierta en infraestructura. Pero así también como nos decía hoy el señor Esteban dos Santos, el actual presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, hay obras estratégicas que se están haciendo, pero necesitamos que estas obras y las licitaciones se hagan como corresponde. Y ahí es donde no nos estamos poniendo de acuerdo, ahí es donde algo está sucediendo. Y usted lo dijo, hay pliegos no competitivos, hay contratos simultáneos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar eso y para que no se tenga esta presunción o esta duda de que existen pliegos dirigidos, ingeniero, armados en las unidades operativas para que gane tal o cual empresa, para que se pida, por ejemplo, una máquina guillotina que tenga 6 metros y no 3 metros, que corta metal, que es insignificante un requisito como ese, por ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Esta es una cuestión de decisión del ministro, de poner en orden quién está al frente de la elaboración de estos aspectos, estas cuestiones técnicas en el ministerio, o dónde está la falla o prima el lobby, el amiguismo, etcétera, etcétera, hoy en el Ministerio de Obras Públicas, ingeniero. Bueno, yo estimo que es la suma de todos los factores que mencionaste. La elaboración de los pliegos, por lo menos en los que yo estoy más empapado, relacionado a la construcción de carreteras y compañía, son documentos que vienen con una repetición con muy pocas mejoras. Usamos pliegos antiguos, mezclamos, hacemos copies. Y también en lo referente a los esquemas de adjudicación es donde probablemente salta alguna gestión particular que hacen determinadas personas o grupos en pos de sus intereses. Y ahí es donde debe intervenir con fuerza la administración, que debe tener desde su cabeza, que es la responsable política de lo que ocurre dentro de su ministerio, y bajar la línea en el sentido de que se permita una competencia de la mayor cantidad de los potenciales oferentes, y que esta competencia nos lleve a que se obtenga el resultado de obras bien hechas, en plazo y al menor costo. Había dicho en respuesta a una de las consultas que me hicieron en estos días, ingeniero es aquel que por uno hace bien lo que otros hacen por dos. Ese lema nosotros recibíamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, y que viene desde los fundadores de esta casa de estudios, los rusos blancos que han emigrado al Paraguay y que han dado origen a la Facultad de Ingeniería. Esta lucha que se da recurriendo a cualquier artilugio, evidentemente perjudica al Estado, perjudica a las empresas, y trae un manto de dudas, sí, y de descontento que hay que subsanar, o vamos a entrar irreversiblemente en un caos que no le conviene a nadie y que el Paraguay no se merece. Absolutamente 100% de acuerdo. Por eso, al inicio hoy del programa estaba hablando con un colega, con Alfredo Paredes del diario La Nación, que vienen pidiendo informes al MOPC. Varios periodistas de distintos medios de prensa escrita se pusieron todos de acuerdo, firmaron una nota, le enviaron a BIMS. Bueno, hoy dio una conferencia de prensa y dio la cara. Y lo que le decía a este colega ingeniero, ese manto de dudas es lo que no tenemos que permitir, y todo se tiene que hacer de manera transparente, porque si no se especula, se habla del amiguismo, del favoritismo, del lobby, del pariente, del primo, del hermano. Entonces esto se prostituye
Y eso que usted dijo al inicio, rescato, necesitamos invertir en nuestro país en materia de obras en infraestructura por toda la carencia de hace años. Pues necesitamos hacer bien las cosas, ingeniero. Asimismo, yo creo que el 90% de los profesionales con los que yo tengo oportunidad de contactar comparten esta idea. Todos defendemos nuestros intereses comerciales, etcétera, pero todo tiene su límite y ese límite lo debe poner la institución que regula estos procesos. También es muy importante que se sienta más y con más fuerza la presencia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de la Contraloría General de la República, para que nos quede en el OPAREI una serie de procesos que claramente no resultan claros. O si no, vamos a ir repitiendo y repitiendo este tipo de errores y finalmente perdemos todos. Es así. A mí me encantaría que casi no haya protestas en los procesos de licitación. Algo muy difícil, ¿verdad? Claro. Pero que sean mínimas y que el que gane sea porque presentó la mejor propuesta técnica y económicamente más conveniente. Y que una vez adjudicada cumpla en plazo y forma. Y si no lo hace, que se lo castigue. De modo que las otras empresas que sí cumplen con las condiciones tengan la oportunidad también de trabajar. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Muchas gracias, Jorge, a las órdenes siempre. Hasta luego, el ingeniero Amílcar Troche, él es presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros. Hacemos una pausa, a la vuelta nos metemos el caso Texos Petropar, el caso que habíamos revelado acá el año pasado en la caja negra que le costó el cargo al entonces Procurador General de la República, Sergio Cosia. Vamos a hablar con la diputada Katia González. Ellos, diputados, un grupo de diputados pidieron informes a Petropar. Petropar responde y saltan algunas documentaciones que vamos a compartir enseguida a la vuelta de la pausa. Por ejemplo, una de esas documentaciones de la Dirección General de Empresas Públicas le dice a Petropar tiene 70% de probabilidades de ganar el juicio, el caso Texos. ¿Y qué hicieron ellos? Firmaron un acuerdo para regalarle 7 millones de dólares a esta empresa. 3 millones de dólares iba a llevar un abogado y el resto de la empresa que acá dice la Dirección General de Empresas Públicas. 70% de probabilidades que Petropar gane este juicio. A la vuelta a la pausa hablamos sobre esto. Seguimos en la caja negra. Está en línea vía Zoom la diputada del Encuentro Nacional, Katia González. ¿Cómo le va, diputada? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Jorge? A vos y a la audiencia también. Bueno, ese que hablaste ya está hoy sobre esto, pero veo parte de esa documentación que incluso compartiste en tus redes sociales. Ustedes, un grupo de diputados, recibieron el informe que le habían solicitado, ahí estamos viendo ahora en pantalla parte de esos informes que le habían solicitado a Petropar. Y te encontraste con varias perlitas, diputada, en este informe que yo supongo que estás analizando porque son varios tomos. Hay que aclarar que no salió, entre paréntesis, la interpelación a Denis Lichi, presidente de Petropar. Contanos, por favor, qué es lo que encontraste y que de vuelta confirma de que no se tuvo que haber firmado este acuerdo que se firmó y que tenía fecha 3 de diciembre del año pasado y que nosotros habíamos revelado acá en la caja negra y que le costó el cargo al entonces Procurador General de la República, diputada. Sí, efectivamente se confirma el manejo desprolijo, casi escandaloso de lo que significan los negocios públicos. Este pedido de informe lo remite la Comisión Permanente tras la presentación realizada por un grupo de diputados que toma un poco la denuncia que en tu programa había saltado y hacemos una serie de pedidos. Y realmente estamos convencidos con los resultados preliminares porque efectivamente, como lo señala Jorge, el
es muy voluminoso toda la documentación que nos han remitido, pero podemos concluir sin temor a equívocos, en primer lugar, que el Lichi debe ser interpelado. No basta esta contestación no cierra el círculo. Esto necesitamos escuchar si realmente Petropar se maneja de esta manera tan desenfadada, si esa es la manera en la cual pretendemos defender a una empresa estratégica para el Paraguay. Y en ese sentido encontramos un pedido que realiza Denis Lichi ya después de consumado el hecho. O sea que sobre hechos consumados, él solicita la autorización del Ministerio de Hacienda para la disponibilidad presupuestaria de 48.000 millones de guaraníes. Estoy redondeando la cifra porque es más alta. Y en ese sentido, el director de Empresas Públicas, donde se canaliza internamente en el Ministerio de Hacienda este pedido de informe, realiza una serie de salvedades. Primeramente le pide más información y después concluye en varias situaciones. La primera de ellas, él le dice, en la pandemia hemos sido muy generosos como Estado con Petropar. De los 100.000 millones de aporte interinstitucional que tiene que dar la petrolera al fisco, hemos reducido ese monto a 15.000 millones de guaraníes por el tema del COVID y porque usted ha señalado que la petrolera iba a tener un no muy buen año en cuanto a ganancias. Hemos sido considerados, sin embargo, usted, señor presidente, no ha cumplido, no ha honrado ese compromiso con el fisco. Entonces, primero pague y después, en todo caso, veamos lo que está solicitando. Pero le adelanto que me parece, estoy hablando en un lenguaje coloquial para que la gente entienda. Sí. Pero le adelanto que es muy llamativo que usted quiera arreglar un pleito que lleva 10 años y que auditorías internas desarrolladas por la propia petrolera establecen que Paraguay tiene un 70% de probabilidades de ganar el juicio, debido al planteo que resulta a todas luces impertinente por parte de esta empresa Texas Oil. Entonces, si tenemos revisiones documentales de direcciones y expertos en el tema, ¿cuál es el motivo del apuro de cerrar este acuerdo?, le dice. Y por otro lado, me llama la atención que no esté involucrada la asesoría jurídica de la petrolera. Entonces le hace como una suerte de estirón de oreja y finalmente, luego de que explote todo, termina Denis Lichi abrogando. ¿Qué significa eso? Derogando, dejando sin efecto esa resolución en donde pide justamente la autorización presupuestaria. Estoy siguiendo su relato y hay una auditoría que le hace quién a Petropar, la propia auditoría de Petropar o la Dirección General de Empresas Públicas. Esa parte no me quedó claro. No, aparentemente es una auditoría externa que se contrata exclusivamente para auditar el caso Texas Oil. Ya. No tenemos todas las documentaciones, pero acá no termina, digamos, este culebrón, por decirlo de alguna manera, porque luego de que él abrogue, el procurador y también el presidente de Petropar van hasta el juzgado donde ya se había presentado y homologado este acuerdo y desisten del acuerdo. Ese mismo 23 de diciembre se presenta este abogado Silva, que había sido adjudicatario en este pacto del 42% de los honorarios, y él se allana al pedido de Petropar. Pero resulta ser que el 5 de enero Texas Oil va a dar batalla y dice, este abogado no tenía poder especial para allanarse. Nosotros queremos que el acuerdo continúe y que se pague. Y hoy está en el Tribunal de Apelación. Es lo que discutíamos nosotros, Jorge, en alguna oportunidad. No es tan fácil borrar con el codo lo que uno firma con la mano. O sea que hoy corremos el riesgo real, porque eso está en el expediente que nos ha remitido, porque nosotros le pedimos justamente que nos informe cuál fue el último trámite del expediente judicial, y nos encontramos con que este desistimiento que realiza el Estado paraguayo y es ratificado por este abogado, no sirve.
porque no tenía poder, y hoy Texas Oil reclama en los tribunales paraguayos el cumplimiento de una deuda reconocida transaccionalmente, pero reconocida al fin en este, digamos, escándalo que representó la suscripción antes de tener disponibilidad presupuestaria entre Texas Oil y Petropar. Acá me queda claro esto que está, porque tengo acá esta documentación. Es el abogado Germán Ábalos, Abel Germán Ábalos. Esto se firmó el 3 de diciembre y esto saltó cuando nosotros dimos la segunda semana, ¿verdad? Y acá tiene fecha, objeto de allanamiento y solicitar sentencia, Abel Germán Ábalos, y esto es lo que decís, diputada, el 23 de diciembre de 2020, después de que haya saltado el escándalo. Plantea esto al juez, dictar sentencia definitiva, y en estricta justicia hará lugar la demanda planteada por Texas. Es decir, saltó, se ventiló, se descubrió lo que ellos quisieron hacer, este acuerdo secreto, y entonces el abogado rápidamente, unos días después, plantea esto al juez, que dicte sentencia. Sí, y no solamente eso, en realidad no es que él pretendió hacer el abogado pero después de una posterior presentación de un abogado nuevo. Diego Ariel se llama Serafi, abogado con matrícula de la Corte Suprema de Justicia, y no reconoce lo de este abogado, ¿no? Lo de Abel Germán Ábalos. No posee poder especial, dice. Sí, y él quiere que se le pague los 7 millones de dólares. ¿Entendés? No reconoce el allanamiento y dice, ¿pero qué? Yo voy a querer sentencias si yo ya tengo un acuerdo. Porque yo me voy a arriesgar a que un juez dicte y rechace eventualmente la demanda. Yo quiero que se cumpla este acuerdo de los 7 millones de dólares. Eso es lo que dice el abogado nuevo que fue nombrado por Texas Oil el 5 de enero del 2021 ya. Qué increíble, ¿no? Hay que hacer esto en una cronología también para que la audiencia entienda, ¿verdad? Acá para recordar y para hacer esta cronología vale decir, había una intención del representante de esta empresa Texas de acordar y habla y le plantea a través de una nota a Sergio Cosia y allí se ponen de acuerdo. Cosia le comunica a Denis Lichi que él, y esto es un dato clave también, diputada, a propósito de la interpelación que le van a hacer a Juan Ernesto Villamayor el jueves. Dice en una nota Cosia, recibí instrucciones, dice, de cerrar un acuerdo conveniente para el Estado. Nosotros nos preguntábamos el otro día, ¿instrucciones de quién puede recibir el Procurador General de la República? De 2 personas. En el organigrama, digamos, del jefe de gabinete que estuvo vinculado en su estudio jurídico o del presidente de la República. El presidente dice que no sabía nada. Cae de Maduro, instrucciones de quién recibió. Y después de cuando le envía Cosia esa nota al presidente de Petropar, el presidente de Petropar le envía la nota antes de que se firme el acuerdo de fecha 3 de diciembre, le envía una nota al ministro de Hacienda pidiéndole un crédito presupuestario para pagar los 7 millones de dólares que ellos decidieron. Hicieron ahí unos numeritos, unos garabatos de los 38 millones de dólares bajaron a 7. Y ahí aparece este abogado, Abel Germán Ábalos, donde él va a cobrar casi 3 millones de dólares. Cuando salta esto, cuando nosotros ventilamos, acá se para todo, renuncia Cosia, y ahí el 23 de diciembre, este abogado, Abel Germán Ábalos, le dice al juez que entiende la causa, dicta sentencia sobre la demanda de Texas a Petropar de 38 millones de dólares. Hay otra nota del 5 de enero que estás mencionando, de otro abogado de Texas Oil, dice, no, ¿por qué yo voy a plantear que se dicte sentencia si yo ya tengo el acuerdo que se firmó el 3 de diciembre? Eso es un poco para ubicar cronológicamente de qué fue lo que sucedió. Y a esto hay que agregar, esto que me parece clave, y tengo entendido que puntualizaste en tus redes sociales, diputada, y hay que decirlo. Este señor, a ver si se lee acá, Elvio Brizuela, director general de Empresas Públicas,
y le dice a Petropar que Petropar tiene 70% de posibilidades de ganar el juicio. Entonces, ¿cuál es el apuro de firmar un acuerdo y entregar 7 millones de dólares en pandemia cuando el ministro de Hacienda ahora reconoce que le dijo al procurador y al presidente de Petropar: no tenemos plata, ¿de dónde vamos a sacar 7 millones de dólares? Todo esto salta ahora con estos documentos también que ustedes accedieron, diputada, y que hay que decirlo, esta historia, y como bien usted lo definió, no, este culebrón no termina solamente con la renuncia de Sergio Cosia, no se acaba nomás con la renuncia de Cosia, que entre paréntesis después el presidente le dio las gracias por los servicios prestados. Acá hay más actores involucrados en esta historia que tienen que dar la cara y que tienen que dar explicaciones y responder por sus actos. Efectivamente, que una renuncia no signifique impunidad. Nosotros esperamos que verdaderamente la República funcione. Funciona cuando los ejes de contrapeso y control se activan. En este caso, la interpelación es una manera democrática de rendir cuentas públicas como un derecho ciudadano y como una obligación del servidor público. El hecho de eludir la interpelación y de que colegas, porque yo estoy convencida de que acá se cobraron facturas. Lichi cobró facturas de cuando era ministro de Agricultura y Ganadería. Estoy hablando de facturas políticas. Por eso no tuvimos los votos en el caso de Lichi. Faltaron 2 votos. Gente que apagó sus cámaras, que estaba presente. Hubo votos para lo de Villamarrior, no hubo voto para lo de Lichi. Nosotros vamos a insistir porque entendemos de que con este pedido de informe surgen nuevos hechos que necesitan ser clarificados. Porque además de lo que ya estamos citando, Jorge, nosotros pedimos, porque yo recuerdo estar viendo tu programa, cuando el procurador Sergio Cosia dice: no sé por qué tanto se escandaliza. Si nosotros todos los días nomás luego es cotidiano hacer este tipo de acuerdos. Hay miles de acuerdos parecidos. Nosotros le pedimos a Lichi un listado de los acuerdos parecidos y efectivamente hay más de 50 acuerdos aproximadamente, y entre ellos hay uno que llama especialmente la atención, que es justamente con esta firma Enger, no sé pronunciar su nombre, pero es la que provee el puente de Ñandutí, donde también se arregla un juicio por 6.300 millones de guaraníes. Eso quiero hablar enseguida, porque tengo que hacer una pausa cortita. Espérame, por favor, diputado, una pausa cortita, y a la vuelta sobre esto que dijiste. Hay otros acuerdos, no sé cómo llamarlos, extrajudiciales serían, ¿no? Acuerdos extrajudiciales, que no definimos la instancia judicial, entonces le convocamos un par de abogados y vemos si podemos arreglar. A la vuelta de la pausa hablamos sobre eso, ya venimos. Bueno, seguimos, último bloque en la Caja Negra en este horario especial de verano. Reitero que vamos todo el mes de enero, febrero y en marzo retomamos otra vez este horario de verano. ¿Está la diputada Katia González todavía? ¿Estás, diputada? ¿Sí? Encontraron, contarnos por favor, compartir con nosotros otro tipo de acuerdos extrajudiciales en Petropar, no solamente el caso Texos, ¿aparecen otros? Aparecen muchísimos otros acuerdos con similares características. Estas tonalidades que rayan una discrecionalidad perversa no pueden quedar sin una explicación seria y, en su caso, sin el establecimiento de un protocolo que realmente pueda tranquilizar
fundamentalmente al órgano contralor, que en este caso es el Poder Legislativo, de cómo se están manejando los acuerdos extrajudiciales conciliatorios en la petrolera. Parece ser que en todos ellos resulta una cuestión bien gráfica el tema de establecer cláusulas donde se reconocen honorarios profesionales. Prácticamente todos los acuerdos giran en torno al reconocimiento de honorarios profesionales. Y eso no está bien, Jorge. O sea que no pueden convertirse los juicios en una manera en la cual abogados del foro inescrupulosos, junto con funcionarios públicos, puedan transigir en derechos del Estado paraguayo que no corresponde porque no tienen el suficiente respaldo jurídico. Un montón de papeles que hay que revisarlos detenidamente y, repito, llama la atención estos 6.300 millones de guaraníes, porque esta demanda en particular que origina el acuerdo con Campo Cervera es de Petropar contra esa empresa. Lo otro que se observa en todo esto que estamos contando, denunciando y que estás hablando también, diputada, como diría el colega Roberto Pérez, lo que subyace en toda esta historia es que hay un modus operandi de abogados, esto que estás mencionando, y algunos actores que aparecen en todo. Uno de ellos es el jefe de gabinete, Juan Ernesto Villamayor, y yo no creo mucho en ese discurso, en ese argumento que escuché de dos personas. Lo que dijo el asesor político, Dani Centurión, de que acá hay nomás un problema de comunicación. Yo creo que acá no hay un problema de comunicación, hay un problema de corrupción. O lo que decía Gustavo Volpe de la UIP, después de escucharlo ayer a Villamayor, de que él concluye de que el gobierno se aplazó en comunicación. Si sostenemos que el gobierno se aplazó en comunicación, le estamos de alguna u otra manera blanqueando a Villamayor, porque le dije yo el otro día, cuando estuvo acá en este programa, a Sergio Cosia, si estos acuerdos, o el acuerdo que él firmó el 3 de diciembre con la empresa Texas Oil, era tan beneficioso para el Paraguay, o si este acuerdo que iba a prosperar con PDVSA y con esta quita de esa deuda de casi 300 millones de dólares que íbamos a pagar menos, era tan provechoso al Paraguay, porque se maneja en forma secreta. Si el presidente de la República hoy hasta para inaugurar un cajero automático del BNF se va y desata la cinta, ¿por qué no montaron una conferencia de prensa y contar estos logros o ahorros para el Estado paraguayo? ¿Por qué lo hacen de manera sigilosa, de manera silenciosa, incluso lo hacen bajo la mesa? Pero no solamente eso, Jorge, que es un buen punto, el hecho del sigilo, del secretismo, etcétera, porque eso es absolutamente incompatible con un régimen democrático donde la transparencia está en primer lugar. Pero además de eso, el hecho de saltarse o arrogarse funciones que no le corresponden, la República tiene, ¿para qué está el Poder Legislativo? Para legislar, para sacar leyes. ¿Para qué está el Poder Ejecutivo? Para administrar. ¿Cómo se manejan nuestras relaciones internacionales? Se hace a través de un canal, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es nuestro canciller el que tiene la voz del Paraguay para empezar o cerrar acuerdos, sea bilaterales o multilaterales. El jefe de gabinete civil no puede, por más inteligente que sea, por más valé que sea, que le nombre canciller Mario Abdo Benítez, pero él no puede pasarse por encima a la República. Y yo le digo hoy respetuosamente a los gremios que están apoyando una retórica que es falaz, que es sofista, porque rompe la República. Nos baja a un nivel en donde no vamos a ser respetados en el concierto de las naciones, porque a un país se lo respeta en tanto y en cuanto tenga solidez institucional, Jorge. Claro. Si nosotros vamos a agarrar y vamos a nombrar a cualquier persona
pasándonos por alto las funciones constitucionales que tienen que cumplir cada uno de los órganos. Y porque nos gusta, la diputada Katia González, mira qué bien ella habla, que se vayan ella a negociar PDVSA. No me corresponde. Por más de que el presidente pueda tener un afecto hacia mí o pueda confiar en mi capacidad, yo no puedo negociar ni con Bolivia, ni con Venezuela, ni con Brasil, ni con Argentina. Eso tiene que quedar claro. Para eso está la Cancillería. Usted va a estar por último y cerramos, diputada, y le agradezco como siempre su gentileza en la interpelación el jueves, ¿no? Yo voy a estar presencial, creo que amerita eso. Son 15 preguntas. Esperemos que realmente Villamayor no se vaya por las ramas y que permita clarificar, porque el interpelado no es que tiene que hacer y contestar lo que se le antoja. El interpelado tiene un cuestionario al que asirse y vamos a tratar de establecer una metodología. De lo contrario, hay varias experiencias que justamente por falta de reglas de juego, finalmente no se clarifica ni se responde lo que motiva el punto neurálgico por el cual se está convocando a un alto funcionario al recinto parlamentario. Diputada Katia González, gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, a vos, Jorge. Muchas gracias. Hablábamos con la diputada del Encuentro Nacional. Nosotros nos vamos, aclaro siempre, lo hacemos acá en la Caja Negra. Todas las personas que fueron aludidas y que quieren su derecho a réplica se pueden comunicar con nosotros, la producción de la Caja Negra, y pueden estar acá en piso a hacer uso de su derecho a réplica. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.